La pequeña llave de bronce se sentía fría en su mano, una promesa silenciosa de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Frente a él, el viejo baúl de madera que su abuela Elena siempre había mantenido cerrado. Un secreto esperando a ser descubierto. Antes de la historia, quiero recordar que todas las narrativas del canal son originales y revisadas con cuidado. Su apoyo mantiene el proyecto vivo. Si puedes, hazte miembro. Si no, dejar el like y comentar ya ayuda mucho y hace que YouTube recomiende nuestro contenido. Ahora sí, vamos a la historia. Leo siempre había visto a su abuela Elena como un puerto de calma. Una mujer de sonrisa suave y manos arrugadas que olían a pan recién hecho. Su vida, a ojos de todos, había sido sencilla, dedicada a su familia y a su pequeño jardín. Cuando ella partió, dejó un vacío inmenso y una casa llena de recuerdos silenciosos. Al ordenar sus pertenencias, Leo encontró lo que por años había sido el gran enigma familiar. Un pequeño baúl de madera oscura que nadie jamás había visto abierto. Su abuela siempre desviaba la conversación con una sonrisa tierna cuando alguien preguntaba por él. Decía que solo guardaba viejos retales sin importancia. Pero junto a su testamento, había una pequeña nota para Leo. Para mi querido nieto, la llave de los retales está en el libro de poemas que tanto te gustaba. Úsala cuando tu corazón esté listo para coser una nueva historia. Leo encontró la llave, un pedazo de bronce antiguo, y se sentó frente al baúl, sintiendo el peso de una vida que apenas conocía. El aire se llenó de una expectación casi sagrada. ¿Qué encontraría dentro? Cartas de un amor perdido, joyas de una juventud lejana. La verdad, descubrió al levantar la pesada tapa. Era mucho más compleja y transformadora que cualquier tesoro material. Dentro del baúl no había oro ni joyas. Solo un cuaderno de tapas gastada, un fajo de cartas atadas con una cinta de seda y una única fotografía en blanco y negro. En ella, una versión muy joven de su abuela sonreía al lado de un hombre de mirada intensa y desconocida. No era su abuelo. Leo tomó el cuaderno y lo abrió con un cuidado reverencial. La primera página, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa, decía: algunas vidas se viven en voz alta, otras en el silencio de un corazón valiente. Esta es la historia de mi silencio. Con cada palabra, Leo sentía que la imagen de su abuela, la mujer tranquila que horneaba galleta, comenzaba a desvanecerse para dar paso a una figura completamente nueva y desconocida. El cuaderno no era un simple diario, era el testimonio de una vida secreta, de un pasado que Elena había decidido enterrar para proteger a los que amaba. El misterio que envolvía ese baúl era solo la puerta de entrada a un laberinto de decisiones y renuncia. La palabra secreto adquiere una nueva dimensión cuando descubres que la persona que creías conocer era, en realidad, una heroína anónima. El diario comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de espía. Elena, con apenas 20 años, no era la muchacha de campo que todos pensaban. Vivía bajo un régimen opresivo que silenciaba a su gente. Y ella, en secreto, formaba parte de un movimiento de resistencia. El hombre de la foto era Javier, el líder de su célula, un idealista que creía en un futuro libre. Elena no luchaba con armas, sino con palabras. Su tarea era la más peligrosa de toda. Era mensajera, memorizaba códigos, transportaba información crucial y coordinaba encuentros clandestinos, todo bajo la apariencia de una joven inocente que iba al mercado. Leo leía con la respiración contenida. Su abuela, la misma que le enseñó a atarse los zapatos, había caminado por calles vigiladas, con secretos capaces de derrocar tiranos escondidos en el doble fondo de una cesta de pan. El diario describía el miedo constante, el sonido de las botas en la noche, la mirada de desconfianza de los vecinos. Pero también hablaba de la convicción, de la certeza de estar haciendo lo correcto, de la esperanza que se tejía en susurros y miradas cómplices. Leo pasó la página y se adentró en el corazón de la lucha de Elena. Ella describía una noche en particular, una misión que lo cambiaría todo. Debía entregar un paquete con los nombres de varios colaboradores infiltrados en el gobierno local a un contacto en la ciudad vecina. Era una operación de alto riesgo. Si la atrapaban, no solo su vida estaría acabada, sino la de decenas de personas. El diario detallaba cómo cosió los documentos dentro del forro de su abrigo, cómo ensayó una y otra vez la historia que contaría si la detenían. El miedo es un compañero constante, escribió, pero el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esa frase resonó en Leo de una manera profunda.
Siempre había admirado a figuras históricas por su valentía, sin saber que había convivido con una de las personas más valientes que jamás conocería. El coraje que demostró su abuela en cada paso de aquel peligroso viaje era una lección de vida. A veces, las mayores batallas se libran en el anonimato, lejos de los aplausos y los reconocimientos. La tensión en el relato de Elena crecía con cada palabra. La noche de la misión, justo antes de que ella partiera, el grupo recibió la noticia de que Javier había sido capturado. El pánico se apoderó de todos. La misión debía abortarse, era una trampa segura. Pero Elena tomó una decisión que sellaría su destino. Sabía que si esos documentos no llegaban a su destino, todo el trabajo de meses se perdería y la red de resistencia quedaría expuesta. En una entrada breve y febril, escribió: Javier me enseñó que una sola persona puede encender una llama en la oscuridad. Esta noche, yo seré esa persona, por él y por todos los que sueñan con un amanecer sin sombra. Ignorando las súplicas de sus compañeros, Elena salió a la noche. Leo podía casi sentir el frío de aquel invierno, el peso del abrigo y la angustia de cada paso. Ella no solo caminaba hacia un punto de encuentro, caminaba hacia un futuro incierto, dispuesta a entregar su propia vida por un ideal. Su abuela no solo había sido valiente, había sido la encarnación de la determinación. El diario narraba el final de esa noche con trazos rápidos. Casi sin aliento, Elena logró entregar el paquete. El contacto le dio una nueva identidad y algo de dinero, instándola a desaparecer. No vuelvas nunca, le dijo, tu rostro ya no es seguro aquí. En ese instante, Elena entendió la magnitud de su acción. Había salvado a muchos, pero se había condenado a sí misma al exilio. Dejó atrás su hogar, su familia y cualquier esperanza de volver a ver a Javier, cuyo destino nunca conoció. Viajó durante semanas, adoptando una nueva identidad, construyendo una nueva vida desde las cenizas de la anterior. Se estableció en un pequeño pueblo, el mismo donde Leo había crecido, y se convirtió en la mujer apacible que todos conocían. Su silencio no era olvido, era un escudo. Era la protección que le ofreció a su nueva familia, un muro para que los fantasmas de su pasado nunca los alcanzaran. Leo cerró los ojos, comprendiendo por fin el significado de la melancolía que a veces veía en la mirada de su abuela. Era el eco de un sacrificio inmenso. El sacrificio que una persona hace por el bien mayor es la prueba más grande de amor. Al fondo del baúl, debajo del diario, Leo encontró el fajo de cartas. No eran de Javier, eran de su abuela, dirigidas a él. Una para cada cumpleaños que no viviría para ver. La primera decía: mi querido Leo, cuando leas esto, yo ya seré un recuerdo, y tú habrás descubierto la historia que guardé durante toda mi vida. No la guardé por vergüenza, sino por amor. Quería que tuvieras una infancia sin sombra, que crecieras libre y sin miedo. Cada carta era una pieza más del rompecabezas. En ellas, Elena no solo contaba su historia, sino que le ofrecía lecciones de vida extraídas de su experiencia. Le hablaba de la importancia de defender las propias convicciones, del valor de los pequeños actos de bondad y de la fuerza que reside en la resiliencia. No le pedía que fuera un héroe, solo que viviera una vida auténtica y plena. No dejes que el miedo te impida ser quien estás destinado a ser, escribió en la última carta. Vive con valentía, ríe con fuerza y ama sin reserva. Ese será mi mayor legado. Leo se quedó sentado en el suelo, rodeado por el legado de su abuela. Ya no sentía tristeza por su pérdida, sino una profunda gratitud y una admiración infinita. Elena no le había dejado una herencia material, le había dejado algo mucho más valioso, un mapa para la vida. Su historia no era una carga, era un faro. Comprendió que cada persona lleva dentro un universo de historias no contadas, de batallas silenciosas y de victorias anónimas. Su abuela le enseñó que no se necesita estar en los libros de historia para cambiar el mundo. A veces, basta convivir con principios y coraje. Esa tarde, Leo no solo descubrió el secreto de su abuela, sino que también encontró una nueva dirección para su propia vida. Se prometió vivir con la misma integridad y fuerza silenciosa que ella. Ojalá todos podamos encontrar la inspiración que Leo halló en el pasado de su abuela, una fuerza que nos impulse a vivir de una manera más consciente y valiente.